Así es, bueno, estamos listos para iniciar el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este viernes y como siempre vamos a saludar a nuestros compañeros que están allí del 104.5 FM de Radio Sonora porque les recordamos a usted que el espacio de la entrevista también lo retransmitimos a través de las ondas radiales de Sonora. Compañeros, buenos días. Buenos días, Manuel, un placer saludarlo. Llegamos al viernes por fin, Manuel. Así es, ya estamos en el día viernes, estamos muy contentos de que estamos cerrando la semana y vamos a continuar hablando hoy, les adelanto, del temas electorales porque consideramos que hay muchos elementos que se pueden discutir respecto a lo que está pasando con la organización de las elecciones para el 4 de marzo. Bien, nos quedamos contigo entonces, Manuel. Así es, como siempre agradecemos a la audiencia de Sonora que esté pendiente de este espacio y vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto para entrar en calor con el tema de hoy. Estamos a 30 días para las elecciones municipales y legislativas programadas para el 4 de marzo y usted seguramente está preguntando qué está pasando con el proceso de organización de los comicios. Ayer, 1 de febrero, finalizó el periodo para que las personas que resultaron elegidas en el sorteo para conformar las juntas receptoras de votos presentaran sus excusas que les impedían formar parte de estos organismos claves en todo el proceso de votación. Muchos ciudadanos han criticado las decisiones que llevaron a que se seleccionara del padrón electoral a personas sin vínculos partidarios para ser participantes directos del proceso de votación y conteo. Esto dando cumplimiento a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Desde que se anunció el sorteo, muchos han cruzado los dedos para no ser seleccionados y al conocer el resultado, muchos otros buscaron mecanismos para decir que no les interesa participar o que hay enfermedades que los imposibilitan. Desde el tribunal se ha dicho que la mayoría de excusas está relacionado a problemas físicos. Que deben de saber elegir las personas porque a uno se le hace difícil salir de su casa y ellos no toman en cuenta que uno viene a gastar dinero que le puede dar falta para sus alimentos. Porque no se leer y escribir correctamente como dice acá en el papel. Mientras que algunos consideran que el problema es preocupante, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral consideran que no se debe hablar de una crisis, ya que ellos están verificando la situación. Afortunadamente son más los que nos han dicho, acá estamos y nos van a acompañar en este proceso histórico que está desarrollándose en estos momentos. Las que procedan se van a excusar, o sea, realmente fue un sorteo que ustedes saben, el tribunal en su momento solicitó tuviera más tiempo para buscar a estas personas, no pudimos contar con esa reforma de ley y estamos trabajando con lo que tenemos. Pero más allá del debate sobre las juntas receptoras de votos, el tribunal avanza en el dispositivo de seguridad para tratar de minimizar hechos que interrumpan la colocación de puestos de votación y el desplazamiento de votantes. Además, a lo largo de los últimos días se ha confirmado la participación de diferentes misiones de observación electoral. Entre las delegaciones que estarán presentes está una de la Unión Europea. Bueno, en este momento tenemos el equipo de base, que somos 7, pero ya en el transcurso de las semanas vamos a crecer y para el día electoral vamos a ser alrededor de 80 observadores de la Unión Europea. Al tribunal, que es el árbitro de los procesos electorales, se le recrimina en estos días que no ha logrado controlar la campaña adelantada que desarrollan algunos aspirantes a puestos de elección popular. Desde diferentes puntos del país se habla de cómo ya candidatos a alcaldes están pidiendo el voto a pesar que el periodo de campaña para ellos inicia mañana 3 de febrero y se cierra el día 28. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, hablaremos del trabajo del tribunal como organizador de las elecciones. Comenzamos. Así es, saludamos a nuestros invitados, primero al doctor Félix Ulloa, miembro del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador. Félix, como siempre, un gusto que esté aquí con nosotros en Canal 12. Gracias, Manuel, buenos días. También está con nosotros el licenciado Eduardo Escobar, él es parte de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido una vez más. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de esta situación que ha llamado mucho la atención por toda la cobertura que se ha hecho, pero también con la forma en que las personas han llegado a expresarle al tribunal, mire, yo no puedo participar en las juntas receptoras de votos. Ya escuchábamos el testimonio de una persona no vidente que decía, mire, a mí me llamaron y yo pues tengo una discapacidad y no puedo. ¿Cómo podemos interpretar todo esto que ha estado pasando a lo largo de estos días, en la que vemos una larga cola de gente buscando, pues decir, mire, yo no puedo o no quiero participar también en algunos casos? Bueno, mira, se pueden hacer varias lecturas. Yo quisiera tratar de ser lo más objetivo posible en identificar qué es lo que está sucediendo. En primer lugar,
como lo dijo el magistrado Cardosa, esto era una crisis anunciada, se veía venir y el tribunal responsablemente pidió hace más de un año que se le permitiera legalmente empezar a convocar, a identificar, a capacitar a este contingente de personas que van a servir el día de la elección en las JCRB. Eso se requería una reforma de ley que nunca se la dio la Asamblea Legislativa. El tribunal en ese sentido, pues creo que responsablemente quería adelantarse a este momento que está pasando ahora. Segundo lugar, la forma aleatoria en que se han seleccionado estas personas mediante sorteo hace que estos problemas que estamos viendo ahora de personas que no saben leer y escribir o de otro tipo de incapacidades que aparecen, no es también responsabilidad del tribunal, es decir, eso se hace en el sorteo y se saca pues del registro de las personas naturales, del registro electoral, y luego de ahí se van haciendo los sorteos. Hay excepciones que están establecidas en la ley de personas que no van a ser llamadas a cumplir esta obligación, entre ellas los que tienen incapacidades físicas, como los casos de los no videntes, los militares, los jueces, es decir, hay excepciones que están claras. De tal manera, en el caso de los que no pueden leer y escribir, eso es una cuestión del DUI, es decir, si en el DUI no aparece eso y dice que sabe leer y escribir, pues va a aparecer en la lista de los elegibles. Félix, ¿se puede justificar la declaración del magistrado Cardosa cuando él dice, bueno, estamos trabajando con lo que se tiene? Bueno, es que esa es la otra cuestión, siempre hay una primera vez, es decir, esta es la primera experiencia, van a salir muchos problemas que esperamos que los vayamos a ir corrigiendo en la próxima. La principal preocupación que tenía el tribunal no era con estas excepciones de las personas que no iban a querer concurrir o que no iban a tener la capacidad plena para este servicio. La preocupación de ellos era con poder cubrir todo ese universo de más de 90,000 personas que había que identificar, que había que convocar, que había que capacitar, y por eso querían hacerla con suficiente anticipación. Pero repito, ni los partidos políticos ni los diputados le dieron al tribunal esa herramienta para que hubiera cumplido este trabajo. A estas alturas, si se hubiera hecho la reforma que el tribunal pidió y se le hubieran dado los medios para que hiciera esta tarea como él lo había pedido, no estaríamos en esta situación. Ahora ya la gente estaría identificada, convocada, entrenada y lista para ir a servir. Y como decía también el magistrado Fernando Argüello Tellez, muchos son los que han aceptado esta tarea. Por supuesto, hay gente y no es un número irrelevante de personas que no quieren ir y lo han expresado desde estos medios, incluso han ido a la sala de lo constitucional a pedir que se declare constitucional esta obligatoriedad. Pero eso era una reacción normal porque tampoco hubo una campaña de sensibilización a la ciudadanía explicándole que esta es una responsabilidad cívica, que es una tarea ciudadana y que había que aprovechar la oportunidad que se nos da, sobre todo a quienes han estado constantemente criticando que el sistema esté en manos de los partidos y que la partidocracia controle esto. Ahora que se ciudadaniza la administración del proceso en el día de la elección y se da la oportunidad a los ciudadanos, muchos lo están rechazando. Entonces es una cuestión, como digo, de que el tiempo nos va a ir dando, pues calibrando cómo se van a corregir estos errores, porque es la primera experiencia que tenemos. Ahora bien, Eduardo, algunas personas decían, y hemos escuchado diversos análisis desde que se comenzó a hacer las convocatorias y se conocían las reacciones también de los ciudadanos, que se está buscando integrar a los ciudadanos o participar directamente en las juntas receptoras de votos, pero decía, ¿pero qué se está haciendo para que el Tribunal Supremo Electoral no sea, digamos, invadido o no sea representado por partidos políticos? Bueno, en este caso, retomando el tema, hasta esta fecha, según entiendo, son 1.500 personas las que han pedido excusas para no participar en JRB por diferentes motivos. Entonces eso obviamente porcentualmente a los 28.000 sorteados es un margen mínimo de personas que creo yo de que no va a generar un problema a la hora de la organización de la elección. Recordemos que las JRB pueden funcionar con 3 personas, entonces entenderíamos que con los 60 y tantos miles que dieron los partidos más estos sorteados, se tiene ya teóricamente cubierta el número de personas para JRB. Ahora, supuestamente el tribunal ha realizado los filtros para que no haya una vinculación partidaria en las personas que sirven en JRB e incluso estaban revisando si en algunas mesas podían existir 2 personas propuestas
por un partido político para moverlas y cumplir con aquello que dice la Constitución, que no debe prevalecer ningún partido en la conformación de la JRB. Solo que ahora no estamos hablando de que son militantes de los partidos, sino que estamos hablando de personas propuestas por el partido. Entonces, estaba escuchando que habían casos donde habían 2, por ejemplo, propuestos por el mismo partido. Entonces estaban revisando eso, pero creo yo de que a esta fecha, por los datos que se tienen, parece de que el tribunal ya tiene cubierta esta necesidad de contar con al menos 3 personas en JRB, y eso ya daría o debe de darnos un cierto margen de tranquilidad de que ya están las personas. Solo estamos pendientes entonces de que se capaciten debidamente para que puedan cumplir con estas 2 funciones básicas. Uno, escrutar correctamente los votos, calificarlos correctamente y luego trasladar eso al acta de escrutinio para que se pueda dar datos y se pueda hacer fidedigno el resultado de las urnas en las actas, porque recordemos que las actas son las que se terminan escrutando para el resultado final. Entonces, ahora creo yo que la atención debería de centrarse sobre la capacitación. Ya con el periodo que se cerró ayer de excusas, ya creo yo de que se tendría que dar casi que por cerrado el tema de la conformación. El tribunal todavía tiene una última herramienta, que sería que si el día de la elección no está conformada una junta, la Junta Electoral Municipal puede convocar a cualquier persona. El tribunal tiene un grupo de voluntarios que se capacitaron en el aula virtual, que ya están certificados y que podrían servir. Entonces, hay como mecanismos para evitar un problema el día de la elección. O sea, todavía hay un margen y hay una última instancia que serían estos voluntarios. Entonces, creo yo que la capacitación es ahora el punto donde tenemos que centrarnos, que se dé correctamente y que la gente esté clara de su labor en JRB. Exactamente, pero ese es como el punto, digamos, el punto inmediato, lo que tenemos de la conformación de estos organismos temporales, pero se debería comenzar a debatir sobre, digamos, el futuro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Considera usted que es pertinente comenzar a hablar del trabajo que se hace, de la función que desempeñan las personas, de las personas que están ahí, digamos, de quitar el mote de que es controlado por partidos políticos el tribunal? Es que de hecho, las diferentes organizaciones que estamos en eso desde hace años se está discutiendo de cómo despartidizar completamente el tribunal. Incluso se había propuesto la separación de funciones, crear un Tribunal Supremo Electoral que imparta justicia y un ente, Consejo Electoral, por ejemplo, para que administre la elección. Eso no es nuevo, eso se está hablando desde ya ratos. Incluso hay quienes dicen, bueno, mire, Costa Rica tiene una autoridad electoral que concentra las 2 funciones, la jurisdiccional y la administrativa, y funciona bien. Entonces, creo yo que es más un tema de la elección que hace la Asamblea que tanto del funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Félix. Mira, es que son modelos de administración. El concepto principal, como tú lo planteabas, era se despartidiza la autoridad electoral y el sistema electoral y se ciudadaniza, o se continúa, como está ahora, con un modelo que es el modelo centroamericano, porque todos los países de Centroamérica tenemos este modelo en el que la misma autoridad ejerce las 2 funciones, la administrativa y la jurisdiccional. Hay otros modelos, sobre todo en los países de América del Sur, en México y en el Caribe, en Dominicana, por ejemplo, donde las funciones están administradas por organismos distintos. Hay un organismo que administra la justicia electoral, que es un órgano jurisdiccional, y otro que administra las operaciones electorales, o sea, la parte administrativa. Aquí, el modelo centroamericano que se usa para decir no es necesario porque el mismo organismo puede ejercer las 2 funciones, lo que hace la diferencia, y en el caso que mencionaba Eduardo de Costa Rica, igual puede ser en Guatemala, es cómo se integra el organismo. Porque en Guatemala, por ejemplo, los partidos políticos no proponen a los candidatos, sino que hay comisiones de postulación que los llevan al Congreso. En el caso de Costa Rica también, es decir, son magistrados, que incluso son 3 los que están en funcionamiento y en periodos electorales se aumentan a 5. En el caso de Panamá, por ejemplo, son 3 los miembros del Tribunal Electoral, 1 por cada órgano del Estado. Uno lo propone el Ejecutivo, uno el Legislativo, otro el Judicial. Es decir, los modelos de proposición son los que cambian. El caso nuestro, el problema está en que es un modelo híbrido, porque tenemos un tribunal que está integrado por 3 magistrados que son propuestos por los partidos mayoritarios en una elección presidencial,
los 3 primeros, y 2 que son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Pero el esfuerzo se ha ido haciendo, y ya lo decía Eduardo, desde que empezó el tribunal e identificamos esta situación en la que el tribunal se convertía en juez y parte, porque los recurrentes recurrían de actos que el mismo tribunal había hecho ante el mismo tribunal, y que pensamos, y además íbamos decididos y representando al partido. Cuando yo fui magistrado, la tarea era representar los intereses partidarios, y así se entendía. Y es cierto, eso fue hace más de 20 años, cuando estábamos saliendo de la guerra, y la garantía del sistema era la desconfianza, y que el control era entre unos y otros los partidos. Pero hemos evolucionado, ya el tiempo nos ha dicho de que lo mejor es despartidizar las instituciones, y es una cuestión de filosofía del derecho, se está discutiendo. Les recomiendo leer a Ferraioli sobre este tema, en la despartidización de las instituciones del Estado, porque se entiende de que no puede haber ese conflicto de intereses. Del partido y las instituciones son cosas separadas en un Estado de Derecho. Así es que sí, vale la pena retomar eso, la necesidad de ir ciudadanizando la autoridad electoral y los procesos eleccionarios. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero les invitamos a que se queden con nosotros. Esta es la entrevista de Hechos AM, que retransmitimos también a través de 104.5 FM Radio Sonora. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre el proceso electoral que vivirá El Salvador el 4 de marzo de este 2018, y estamos conversando con el doctor Félix Ulloa y con el licenciado Eduardo Escobar sobre la organización y sobre todos los temas que tienen que ver con elecciones. Hay muchas voces diciendo que el proceso electoral salvadoreño es uno de los más complicados a nivel mundial, y hay también quienes sugieren, miren, ¿por qué no se opta por un sistema como el voto electrónico? ¿Consideran ustedes que es posible? ¿Se puede hacer algo así en El Salvador, considerando todo lo que implica organizar procesos electorales aquí? Yo creo que con el voto electrónico habrían 2 limitaciones. Uno, el tema presupuestario, que al final se podría resolver con cooperación, pero eso es un tema que implicaría, por ejemplo, en cada urna tener un monitor donde se hace el voto, un aparato, un sistema. Entonces eso tiene un costo. Y en segundo lugar, el doctor mencionaba hace un momento algo, que el sistema electoral salvadoreño está construido sobre la desconfianza. Entonces, si hubo una resistencia, y eso lo vimos y lo escuchamos, de parte de los partidos políticos para establecer, en este caso, en esta elección, tecnología para el escrutinio, digamos, escáneres que contaran los votos y todo esto, hubo esa resistencia, que no estamos hablando de voto electrónico, estamos hablando de herramientas que ayudaban en el escrutinio, sobre todo el voto combinado, el voto cruzado. Si hubo esa desconfianza en esto, ya no imaginémonos en un voto electrónico, porque en ese caso el voto electrónico, el mismo sistema, es el que escruta, contabiliza y da resultados. O sea, no hay una participación humana en cómo se valida ese voto, sino que estamos hablando de un sistema mecanizado totalmente. Mientras que en el nuestro todavía hay una participación humana, que es la que califica el voto, si es nulo, si es válido, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, creo yo de que ese escenario en el país, yo no lo veo todavía viable, que se pueda entrar siquiera a discutir el voto electrónico. O sea, se han escuchado de diferentes partidos políticos rechazo a esta idea precisamente por eso de la desconfianza. Una vez participamos con el doctor en un evento de la Embajada de Francia, con la Cancillería, no sé si se recuerda, y que se planteaba ahí incluso que hay voto delegado. Por ejemplo, si yo no puedo asistir a votar, yo le doy a usted la autorización y usted vota por mí. Entonces, ese grado de confianza, o sea, esos niveles, no los tenemos en nuestra clase política, en nuestro El Salvador, no tenemos ese nivel de confianza. Entonces, ya un tema, como digo, del voto electrónico, sí creo que no tendría el respaldo por el tema económico y por el tema de confianza sobre el sistema electoral mecanizado. Félix. Sí, mira, exactamente como dice Eduardo, creo que el nivel bastante primario, bien primitivo, con el que hacemos política en el país, no nos permite buscar soluciones de high-tech, o sea, de alta tecnología, para problemas sencillos. El hecho está justamente en el rechazo que hubo a las ofertas para resolver el problema del escrutinio preliminar en la JRB mediante tecnologías apropiadas. Es decir, se presentaron soluciones para esto y hay rechazo.
porque la clase política nuestra estaba bastante retrasada en relación a lo que son las aplicaciones de nuevas tecnologías en muchos procesos, no solo en los procesos eleccionarios, en muchos procesos administrativos y todo, estamos muy atrasados porque ese es el nivel de la gente que toma decisiones en este país, de los que hacen las leyes, de los que ejecutan las leyes, bastante primitivo. Entonces, buscar soluciones de alta tecnología, esto es una quimera. Desde luego que sí se puede implementar, desde luego que se pueden superar muchos de los mitos que hay sobre que si se va la luz, sobre que si hay gente analfabeta que no puede hacerlo. Fíjate que yo la primera experiencia que vi del voto electrónico fue en 1996, en Brasil, cuando se hizo el plan piloto con la tercera parte del electorado. En esa época Brasil debe haber tenido 90 millones o 100 millones de electores y lo iban a aprobar con 30 millones en las zonas urbanas, para luego ir haciéndolo extensivo en las zonas rurales, en la Amazonia, por ejemplo. Sí. Es decir, y todas estas consideraciones de que si no había electricidad, que si la gente no podía leer o escribir y no iba a saber cómo votar, se superaron y se ha implementado en otros países. Pero se necesita que haya la confianza. Como dice Eduardo, la base del sistema en cualquier transacción es la confianza, y si hay desconfianza, entonces lo que ponemos son candados, y eso es lo que nos ha mantenido acá en el retraso en que nos encontramos, porque siempre estamos desconfiando de lo que el otro propone, porque la lógica que tenemos a partir de la polarización política entre los dos grandes partidos políticos nos ha llevado al juego suma cero. Entonces en el juego suma cero todo lo que tú ganas es porque yo lo pierdo y todo lo que tú perdés es porque yo lo gano. Entonces no hay una búsqueda de soluciones ganar, donde todos aportemos para que todos ganemos. Entonces aquí es, yo te quito todo lo que puedo porque eso me beneficia a mí. Bajo esa lógica no vamos a salir del problema porque siempre vamos a estar desconfiando de una propuesta y esta que trae, qué es lo que me va a afectar, qué es lo que le va a dar ventaja al otro. Entonces las soluciones de alta tecnología todavía no están para nuestro país mientras siga gobernando esta clase política que tenemos. Muy bien, hay otros elementos que me gustaría que analizáramos, Eduardo. Ustedes como Acción Ciudadana presentaban ayer un estudio respecto a la inversión que están haciendo los partidos en las campañas, claro. Pero me gustaría que fuéramos un poco más allá. ¿Cómo está jugando su papel el Tribunal Supremo Electoral como árbitro y como también como vigilante de esa campaña? Porque, bueno, ya con Félix lo conversábamos en una fecha anterior donde hablábamos del tema de las campañas adelantadas y Félix decía de que parece que en un determinado momento no hay una acción inmediata y que lo estamos viendo cómo se viola la ley constantemente. Pero ¿qué dicen ustedes como Acción Ciudadana respecto a este punto? Bueno, como usted lo mencionaba ayer, presentamos un monitoreo de propaganda al gasto que se está realizando en televisión, radio y prensa escrita por parte de los partidos políticos. Se hizo para el mes de enero, que es el tiempo oficial de campaña para diputados. Bueno, y encontramos que los partidos están gastando más o menos $1,5 millones hasta esta fecha en ese tipo de propaganda. Aquí estamos dejando por fuera MUPIs, estamos dejando por fuera vallas publicitarias y todos los eventos y los gastos que incurren los partidos con promocionales, camisas y todo esto, sino que solo es radio, prensa y televisión. Y entonces en el informe hemos encontrado algo que lo hemos visto todos, propaganda de candidatos a alcalde. Y en este caso, los candidatos del Partido Arena y el FMLN son los que más han gastado. O sea, los partidos han gastado más en darle publicidad a los candidatos a alcalde que a los diputados. Entonces hay una marcada tendencia a promocionar a los candidatos. Entonces uno se pregunta, bueno, y si todavía no ha comenzado la campaña cuando se hizo el monitoreo, que estamos hablando de enero, ¿por qué hay esta propaganda electoral? O sea, si está fuera del marco de la Constitución y la ley. Entonces ahí es donde entra el cuestionamiento a la autoridad electoral en su faceta jurisdiccional, de administrar justicia y de sancionar. Obviamente esta campaña tuvo que haber sido suspendida, no se suspendió, o sea, la campaña continuó, no hubo una resolución del tribunal donde ordenara suspender la campaña, más de algún caso que sí lo hizo, pero digamos en el caso de candidatos a alcaldes no hubo esta acción del tribunal. Estamos ahora a la espera de que de las 30 y tantas denuncias creo que tiene el Tribunal de Campaña Adelantada existan denuncias contra estos candidatos porque se adelantaron en campaña, ¿verdad? Entonces tendrían que ser sancionados.
Pero Félix, si analizamos los mensajes, tal vez los partidos pueden decir, miren, mientras nosotros no hemos dicho vote por mí, hemos dicho que somos candidatos, pero no estamos pidiendo el voto directamente. Sí, pero ya hay una sentencia que establece que es campaña electoral y que no se limita a pedir el voto. Basta con que tú promociones la imagen de un candidato con fines electorales para que esté haciendo campaña. Eso ya está establecido por jurisprudencia. Lo que hace falta, como dice Eduardo, es la acción de la autoridad electoral frente a estos casos. Y volvemos otra vez al mismo tema, un tribunal sin las herramientas para cumplir su trabajo. Fíjate que el año pasado estuvimos con el magistrado Cardosa y con un par de diputados en un evento internacional donde se estaba analizando el tema del financiamiento y el financiamiento de las campañas justamente, y llegaron delegados en el caso de Guatemala, que se acaba de crear una unidad justamente para la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos. Y yo después tuve una misión en Guatemala y pude ver que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, por el Ministerio de Ley, tiene 2 unidades que se encargan justamente de estos temas. Una unidad que es la que audita el tema de medios, es decir, ellos están monitoreando todo lo que se publicita por todos los medios en temas de campañas políticas, el trabajo de los partidos políticos, los candidatos. Y la otra unidad se encarga de la fiscalización del financiamiento de los partidos. Entonces tiene 2 unidades especializadas trabajando en estos temas. Incluso nos estaban pidiendo asistencia técnica y se ha hecho ya un convenio incluso con una entidad, una ONG colombiana que se llama Cuentas Claras, para que les pasen la metodología, cómo han hecho los controles para este tipo de actividades, y se les está dando asistencia al tribunal porque la ha pedido para fortalecer las 2 unidades, la de monitoreo de medios y la de fiscalización del financiamiento de los partidos. En el tribunal, y lo dijo con toda pena, pero con toda honestidad, el magistrado Cardosa en ese evento, miren, porque en ese día en Honduras estaba aprobando el Congreso el reglamento para la unidad de fiscalización de la finanza de los partidos, y estaban presentes los comisionados de esa unidad que habían sido nombrados meses antes. O sea, Honduras y Guatemala nos llevan ya un camino muy adelantado en esta materia. Entonces lo que dijo el magistrado Cardosa era, miren, en El Salvador no tenemos en el tribunal ninguna de estas 2 unidades y estamos bajo la presión, porque estaba la presión de la sala mediante la sentencia de que los partidos tenían que transparentar sus cuentas y rendirle cuenta al tribunal. Pues ahí han agarrado funcionarios de algunas de las unidades para poder recibir la contabilidad de los partidos. O sea, otra vez, los políticos, que son los que tienen esta responsabilidad, los diputados, se cuidan de que no darle al tribunal las herramientas para que haga bien su trabajo. Y entonces al final siempre seguimos cargándole al tribunal en el tema de la propaganda, en el tema de la capacitación, cuando no se le dan las herramientas para que haga su trabajo. Muy bien, me gustaría cerrar este espacio hablando sobre los mensajes. ¿Qué lectura podemos hacer del mensaje que están enviando los partidos al electorado en la campaña para diputados y en la campaña para alcaldes, que como decíamos que también ya, bueno, mañana ya empieza de lleno la campaña de alcaldes? Bueno, nosotros lo que hemos valorado es que, al menos en el caso del candidato a alcalde, y que ya lo decíamos, predomina la figura de Ernesto Mason y Jacqueline Rivera, que son los que están, es un mensaje todavía muy emotivo, se están llamando a la emotividad del electorado, mostrándose en su aspecto personal, familiar incluso, cómo son, de dónde vienen, etcétera, etcétera, pero todavía no se escucha una campaña más propositiva, más allá de algunos mensajes, pero que son muy vagos, muy generales. O sea, siempre estamos en este tipo de campaña que despierta más lo emotivo que lo racional del electorado. Entonces, vamos de nuevo a lo mismo, no hay unas propuestas todavía claras que lleguen masivamente al electorado. O sea, si yo le pregunto a la mayoría de la población, ¿usted recuerda cuál fue la propuesta programática de los candidatos a alcalde de la elección pasada? Nadie va a saberlo, nadie va a decirlo. Entonces estamos ante ese mismo escenario de nuevo, o sea, y aquí tendría, ya decía el doctor, una forma muy primitiva de hacer política. No se ha evolucionado a llevar más información, a hacer debates, por ejemplo, a informar con mayor precisión sobre las actividades o programas que se van a realizar en la gestión si en caso de ganar la elección. Pero
no hay eso, o sea, estamos viendo más algo, como siempre se dice, que despierta más los sentimientos de las personas que el tema de un voto racional, un voto informado. Entonces, al menos varias organizaciones estamos haciendo el esfuerzo de llevar más información al ciudadano. En caso, por ejemplo, de las personas que son diputados y que se van a reelegir, les estamos llevando información de cómo se ha desempeñado como diputado, cuánto ha cumplido de lo que prometió que iba a realizar desde la Asamblea Legislativa. Entonces estamos haciendo esa labor de llevar esa información para que la gente vote informadamente. Félix, ¿será que somos votantes conformes? ¿Será que nos emocionamos nada más con parte de la campaña y no exigimos un poco más allá a los candidatos? Yo creo que es parte de la cultura política en la que estamos y el nivel de proactividad que tiene la ciudadanía en estos temas, porque nos hemos dedicado a ser críticos pasivos, es decir, a criticar lo que se hace pero no actuar. Bueno, la prueba está ahora que nos dan la posibilidad de entrar a administrar el proceso y mucha gente, sobre todo crítica, no quiere hacerlo. Pero al final del día de lo que se trata es de que el modelo de hacer campaña en el país se ha vuelto como la mercadotecnia comercial en la cual al ciudadano se le ve como un consumidor más. Entonces lo que se le trata es de vender un producto, no importa si el producto es bueno o malo, si está vacío de contenido, lo que importa es el envoltorio. Entonces los mercadólogos políticos, los que hacen el marketing político, han hecho mediciones, saben cuáles son los niveles de percepción que tiene la ciudadanía y sobre esa base diseñan sus estrategias de mercado para colocar el producto. Entonces estamos en esa técnica estrictamente de mercadotecnia electoral y política. Faltaría buscar ese contenido que ha tenido la política como tal en tiempos pretéritos, donde los debates, los mitines en las plazas, los ejercicios dialécticos de confrontación entre candidatos y las propuestas de los partidos, de los candidatos, era lo que orientaba al elector. Pero esos son tiempos, como digo, pretéritos. Ahora se están usando las redes sociales, se están usando los medios masivos de comunicación y aplicando las técnicas del marketing político para colocar un producto. No importa si es bueno o malo, lo importante es colocarlo en el imaginario del elector, del votante, que es como el consumidor, que cuando va al supermercado ya lleva las marcas que lleva en su cabeza y esas va a escoger. Entonces esa misma técnica es la que estamos aplicando a la política. Muy bien, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Le quiero agradecer a Eduardo Escobar, gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos AM. Y también al doctor Félix Ulloa, gracias. Gracias, Manuel. Bueno, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este viernes.